Muy bien, continuamos con la parte número 4 de esta serie que tiene que ver con el discipulado, ¿cierto? Y hemos logrado hasta ahora definir algunas cosas. Definimos, ¿cierto?, quién es un discípulo y hemos dicho que nadie puede hacerse discípulo por sí solo, ¿cierto? Sino que es una obra que provoca el Señor en aquellos que Él escogió, en aquellos que Él predestinó para que sean conformes a la imagen de Cristo. Por lo tanto, cuando se produce el nuevo nacimiento en el ser humano, ¿cierto?, y la salvación de Cristo nos saca de la muerte y nos deposita en su cuerpo, automáticamente nosotros nos volvemos sus discípulos. Por lo tanto, ninguno de nosotros se hace discípulo porque lo discipulen. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. No podemos pensar que estamos discipulando a alguien que no conoce al Señor porque Él no tiene la capacidad de poder ver a Cristo. Por eso es que cuando identificamos esto, la estrategia cambia y comenzamos a evangelizar, a dar a conocer a Cristo por medio de la palabra. Por lo tanto, hoy vamos a avanzar y traemos una introducción para la pregunta que vamos a hacer más adelante, para que usted la tenga ahí, anótela, y es: ¿qué significa discipular? Mantenga ahí esa pregunta en su mente, porque esta introducción que vamos a dar apunta hacia allá. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos tener una conciencia en donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha depositado. Usted no es un miembro aislado, usted fue insertado dentro de un cuerpo. El cuerpo de Cristo, que está unido a la cabeza, que es Cristo, Él es quien nutre todo el cuerpo. Hoy día estamos, ¿cierto?, en una congregación local, que es parte de la iglesia de Cristo, que es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos una conciencia en donde estamos. Entendemos que cada uno de nosotros tiene un papel, tiene un rol fundamental, y ese rol cada uno de nosotros tiene que descubrirlo para poder funcionar en aquello que Dios nos encomendó. Y vamos a ver más adelante que si bien este cuerpo tiene muchos miembros, cada uno de ellos debe funcionar en el lugar donde Dios lo ha depositado. Por lo tanto, vamos a ver la responsabilidad que nosotros tenemos primero con el Señor. Siempre la responsabilidad que usted y yo tenemos primero es hacia el Señor. El amor es hacia el Señor y servimos a los demás en amor. Pero si no amamos al Señor, tampoco vamos a amar lo que Él rescató. Por lo tanto, nuestra vida no va a dar fe y no va a manifestar realmente lo que el Padre ama a través de esta obra que Él hizo en nosotros. Veamos una historia y empiece a buscar Génesis. Eso no está difícil encontrarlo. Génesis 4, del 1 al 12. Esta historia nos va a permitir tener una buena introducción a lo que nos convoca hoy día, que es hablar qué significa discipular. Vamos a ver y vamos a comprender cuál es nuestra responsabilidad en el cuerpo, cuál es la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos y que nos permita el Señor ver la necesidad también del discipulado en nuestra vida. La historia que usted está viendo ahí, si su Biblia tiene el título, dice Caín y Abel. ¿Qué tendrá esto que ver con el discipulado? Vamos a ver que esta historia se centra, ¿cierto?, en donde el hombre ya era preso de una naturaleza pecaminosa. El hombre ya había fallado, ya había desobedecido frente a Dios, ya había una ruptura en la comunión con Dios. El hombre había muerto para Dios.
Por lo tanto, la naturaleza de pecado ya estaba desarrollándose y se estaba manifestando en la vida del hombre producto de esta desobediencia para con Dios. Por lo tanto, Adán y Eva impregnaron la imagen corrompida del hombre a sus hijos. Ya no eran ellos conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen corrompida, una naturaleza de pecado en la que ellos transmitieron a sus hijos. El versículo 1 dice en adelante: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Y la gran pregunta que nos permite hoy día iniciar con una introducción: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. El contexto que lo que estamos leyendo acá tiene que ver con una ofrenda que se presenta frente a Dios. Si bien no nos vamos a enfocar en esta ofrenda, que nos vamos a enfocar en la hermandad y el deber que tenía cada uno de ellos simplemente por el hecho de ser hermanos, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la responsabilidad que ellos tenían como hermanos. Y esto lo vamos a trasladar hoy día al nuevo pacto. Lo vamos a trasladar al cuerpo de Cristo, lo vamos a trasladar a la iglesia de Cristo. Entonces recién pudimos leer que ambos presentaron una ofrenda a Dios, pero que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Esto produjo envidia. ¿Por qué se pudo producir la envidia? Y lo acabamos de decir al principio. La naturaleza de pecado ya estaba siendo operativa en el hombre. Este es el primer asesinato que podemos ver en la Escritura. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya había sido corrompida. Por lo tanto, el ser humano en su interior tenía toda la capacidad para poder manifestar todo el mal que esta naturaleza produce. Por lo tanto, vemos ahí que lo primero que se produjo en el corazón es envidia, es celos de parte de Caín. Veamos las causas que pudieron llevar a Caín a destruir la vida de su hermano. Usted sabe que esto ya hoy en el nuevo pacto ha cambiado. No es solo que usted emita, ¿cierto?, algo físico, que usted culmine un pecado, sino que hoy día hasta el pensamiento. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Ya no basta simplemente con que usted y yo manifestemos un pecado, sino que si hay un deseo en nuestro corazón, si hay un pensamiento de mal, Dios ya está discerniendo y ya está juzgando nuestra intención. Pero veamos qué encontramos en la Escritura del por qué Caín destruye la vida de su hermano. Número 1, él no tenía una relación correcta con Dios. 2, Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. 3, no aceptó la advertencia de Dios. Recuerde que Dios le habló antes de que él manifestase este pecado, ¿cierto? Se dejó dominar por el pecado y usted ya sabe que él no tenía la posibilidad de resistirse a ese pecado por causa de la naturaleza de pecado que él tenía. No tuvo o no tenía una relación correcta con su hermano. Se molestó, hubieron celos por los logros de su hermano, porque Dios miró con agrado la ofrenda de él y no de su hermano y no la de él. No le dio ningún valor a la vida de su hermano. Si usted lo encuentra en el versículo 8. Él planeó cuidadosamente la muerte de su hermano. Por lo tanto, él también tuvo tiempo para poder retractarse, pero no lo hizo. Egoístamente él destruyó el obstáculo para sentirse el mejor. Su hermano siempre iba a ser una piedra de tope para lo que él quería. Por lo tanto, él decidió eliminar aquello que estaba obstruyendo, el que él fuera el primero y el mejor. Dios, conociendo las intenciones de Caín, sale a su encuentro para hacerlo entrar en razón. Pero Caín, sin hacer caso a Dios, descarga su resentimiento matando a su hermano Abel deliberadamente. ¿Cuántas veces la palabra nos exhorta antes de tiempo? ¿Cuántas veces la palabra y viene el Señor a hablarnos antes de que cometamos ciertos actos en nuestra vida que no van de acuerdo a la naturaleza que hoy tenemos en Cristo? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios es oportuno en nuestra vida y hemos decidido cerrar nuestros oídos y hacer caso omiso a las instrucciones que vienen por medio de su palabra? ¿Cuántas veces un llamado ha refrenado nuestro pecado? Un llamado oportuno, un llamado correcto, un llamado a nuestra vida, un mensaje, una oración. No se especifica el diálogo que ellos tuvieron, estos hermanos, ni la forma en que Caín mató a Abel, pero sí que hubo un derramamiento de sangre. Aunque Abel está muerto, su vida no estaba extinguida. Su sangre fue la expresión de vida en el pensar bíblico. Clama a Dios literalmente, al Señor de la vida. Dios da testimonio de que esa ofrenda que había sido aceptada por él, la misma sangre de este hermano que había estado, que lo mataron, clamaba por justicia. Y encontramos la gran pregunta que Jehová le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él responde: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta gran pregunta es la que nos va a permitir hoy día entrar a la responsabilidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. Y nos va a permitir explicar qué significa discipular. Porque por causa de la nueva vida en Cristo, somos uno en Él. Y vamos a ver que aunque somos muchos miembros dentro del cuerpo, un cuerpo somos. Por lo tanto, la gran pregunta que Dios le hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso seré yo guarda de mi hermano? ¿Qué piensa usted que le corresponde hoy a usted en el nuevo pacto? ¿Podrá responder: no sé?
¿Podrá responder, no tengo idea, no me junto con él? Si habitamos el mismo cuerpo, si habitamos el mismo lugar donde Dios nos depositó, que es su iglesia, ¿tendremos nosotros alguna responsabilidad con el hermano que está a nuestro lado? ¿Vemos la responsabilidad que realmente tenemos con nuestro hermano? ¿Vemos primero que esa responsabilidad de nuestro hermano primero resulta en que nosotros podamos conocer al Señor, para que en la medida que conocemos al Señor podamos responder también a nuestro hermano con sabiduría y con la palabra de Cristo? ¿Podemos ver realmente la demanda que Dios hace al hacernos sus discípulos? ¿Cuánto te ha costado ser el discípulo de Cristo hoy? Si tu respuesta aún es nada, amado, ni siquiera hemos comenzado a hacerlo. El Señor fue claro con la demanda. Él puso el costo de ser su discípulo. Si hoy día usted y yo estamos gozando de los privilegios aún que hemos tenido toda la vida, amado, no hemos comenzado a dejar absolutamente nada por la causa de Cristo. ¿Seguimos disfrutando de los mismos deleites? Usted mismo puede responder. Cristo, como cabeza del cuerpo, derrama a cada uno su gracia y su amor. Desde esa gracia, desde ese amor, cada uno de nosotros nos volvemos guarda de nuestro hermano. Hay una responsabilidad en tu vida, hay una responsabilidad en mi vida. ¿Eres guarda de nuestro hermano? Sí lo eres. ¿Debes guardar mi vida? La debes guardar. ¿Debo guardar tu vida? Claro que sí. ¿Cómo vamos a preservar la vida de nuestro hermano? Por medio de la palabra. Ahora, ¿qué nos demanda esto? ¿Qué debemos conocer? La palabra. Por lo tanto, hay una gran demanda, aquellos que fuimos incorporados al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, hay una demanda sobre nosotros que creo que no hemos sido conscientes de lo que esto va a demandar en nuestra vida. Hemos dicho que cuando el Señor cambia nuestras prioridades, cuando vemos la necesidad que tenemos de Él y la agenda que podemos tener cambia por causa de lo que Él está revelándonos y de la necesidad que tenemos de Él, nos vamos a perder muchas cosas. Y hemos dicho, mientras otros estén en cumpleaños, usted tendrá que estar estudiando la palabra. Mientras otros estén en paseo, usted tendrá que estar orando la palabra. Mientras otros se estén divirtiendo, usted tendrá que estar hablando y enseñando a Cristo. ¿Nos va a pesar eso? ¿O realmente vamos a disfrutar la demanda de Dios en nuestra vida? ¿Estamos viendo que es un privilegio que el Señor nos ha dado de habitar su cuerpo, de ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Estamos viendo juntamente con esto la responsabilidad que Él nos ha dado por ser parte de su iglesia? Que somos representantes en la tierra de Él, de su carácter, de su amor. ¿Nuestra vida da fe de ese carácter y de ese amor? ¿Estamos preservando a nuestro hermano, a nuestro amado hermano, conociendo a Cristo cada día, exponiéndonos a su palabra, con la finalidad de que nuestro hermano pueda recibir la gracia que proviene de Dios, así como nosotros la recibimos, de gracia la entregamos? Hay una demanda en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una demanda. Y no estamos diciendo que usted o todos los que estamos acá algún día van a tener que estar predicando frente a un púlpito. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con aprender a Cristo, tiene que ver con conocer a Cristo para que en la medida que le conozcamos podamos señalar a Cristo a nuestro hermano. Que Él pueda ver a Cristo en nuestro interior y ellos puedan salir amando al Señor cuando estamos discipulando.
Veamos cómo el apóstol Pablo usa una analogía para describir la unidad del cuerpo con Cristo, que es la cabeza. El apóstol Pablo está hablando en el capítulo 4 de Efesios sobre la unidad en el cuerpo de Cristo y él comienza diciendo esto. Hay una manera de comportarnos que es digna del Señor, que nos llamó. Nos dice de la manera que debemos comportarnos es una manera humilde, una manera que es mansa. Debemos soportarnos con paciencia, en amor, guardando la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Eso usted lo encuentra en los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Describe y habla que se nos ha dado un don que es conforme a la medida de Cristo. Y detalla lo que Dios constituyó en el cuerpo de Cristo. Esto en el versículo 11, él dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero él también dice cuál es el propósito de este regalo que Dios le da a la iglesia, de estos hombres de Dios. Él dice que con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todo cuanto Dios ha dado y ha dejado en la iglesia tiene una función y tiene un propósito. Diga propósito. Usted está insertado en el cuerpo de Cristo por un propósito. Dios no salió a su encuentro porque simplemente usted era pecador. Dios lo insertó a su cuerpo con un propósito. Número 1, que usted le pueda conocer a Él primeramente. Número 2, para que el cuerpo, a través de la gracia y el don que Dios ha puesto en usted, pueda recibir también este beneficio de Cristo. Entonces Él dice que deja estos ministerios, a estas gracias del Señor con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, con el fin de llegar a una estatura y a una plenitud que es el mismo Cristo. Nos dice que solo en esa medida y en esa plenitud hay fortaleza, hay entendimiento, hay conocimiento para no ir fluctuando ni dejarse ser engañados por aquellos que con astucia emplean la artimaña del error. El conocer a Cristo plenamente nos va a llevar a no caer en el error cuando alguien nos habla una falsa doctrina. El conocer a Cristo de verdad va a afirmar nuestros pasos para que cuando vengan estos vientos que ofrecen un montón de cosas, usted sepa qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Para que usted sepa discernir lo que a usted le conviene en Cristo y lo que no le conviene. ¿Cuál es el evangelio que lo deja a usted amando al Señor y cuál es el evangelio que lo deja en las nubes viviendo en una burbuja pensando que nada va a llegar a su vida? Ahora llegamos a los versículos 15 y 16, en donde nos muestra el apóstol a un cuerpo en donde la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo están formados por muchos miembros que están bien unidos y entrelazados para ayudarse mutuamente entre sí. Esto nos habla de las características de la iglesia, nos habla de su unidad corporal, nos habla de la unidad espiritual, nos habla de las capacidades que Dios le dio a la iglesia y también nos habla del propósito para el cual Dios los dejó. Efesios 4:15 y 16 dice, lo voy a leer primero en la versión NTV. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás a que se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La versión NBI dice, más bien,
Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Vemos que el énfasis del apóstol Pablo es que en todo esto tiene que ver con el cuerpo que es la expresión de Cristo, pero que la cabeza nutre todo. La razón de existir del cuerpo es la cabeza. La razón de existir de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, desde Él brota su gracia, brota su unción, brota todos los beneficios que el cuerpo recibe, porque es Cristo quien está sustentando, es Cristo quien nutre la cabeza, es Cristo quien permite el crecimiento del cuerpo. Usted ya verá que un cuerpo no puede desarrollarse fuera, un miembro no se puede desarrollar fuera del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando se nos corta, por ejemplo, un dedo y si los médicos no pueden insertarlo? ¿Qué pasa con ese dedito que está fuera del cuerpo? Se pudre. ¿Usted cree todavía que usted puede vivir fuera de Cristo? Es más, si usted puede vivir fuera de Cristo, la mala noticia es que nunca perteneció al cuerpo. Y eso es terrible. No hay nada peor que vivir toda una vida engañado, pensando que éramos parte de un cuerpo en donde nunca fuimos insertados. Por eso es que en general las congregaciones tienen muchos de estas personas que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de que son, pero no son. Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Y Él va a decir, apartaos de mí, yo no los conozco. No importa cuánto dijiste que hiciste, no importa cuánto proclamaste en mi nombre, tú nunca fuiste parte del cuerpo. Por eso es que la palabra y la demanda de la palabra es una separación de lo que es profano con lo que es santo. Alberto nos hablaba la semana pasada y él decía que nada va a entrar, nada que esté contaminado, nada que no sea digno del Señor va a entrar al reino. Nadie que tenga ídolos en su corazón va a poder entrar. Nadie que tenga una característica similar a la de Cristo va a entrar, porque Él no busca lo que es similar, Él busca lo que es genuino. Por eso es que el mundo nos ha contaminado tanto con estas imitaciones chinas. Y que a ustedes muchas cosas nos ayudan. Son más económicas. La pregunta es ¿cuánto duran? El versículo 16 dice que por la acción de Cristo todo el cuerpo crece y se edifica en amor. La capacidad de crecer y desarrollarse no proviene del esfuerzo de cada creyente, no proviene de ti, no proviene de mí, proviene de Cristo. Él es quien permite que el cuerpo se pueda desarrollar. Ahora, ¿colaboramos con lo que Él nos permite hacer? Claro que sí, pero el crecimiento y la madurez no depende de ti. Cuando el apóstol Pablo enfrenta a aquellos que decían yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de acá, él dice, hey, ¿por qué estamos peleando si algunos pueden sembrar, otros pueden regar, pero el crecimiento es del Señor? ¿Qué tenemos que estar adjudicándonos cosas nosotros? El cuerpo depende de Él. La iglesia depende de Él. Por lo tanto, no podemos adjudicarnos alguna obra nuestra.
Que por las horas que oré, colabora, claro que sí. Pero no es por lo que oras o por lo que no oras. Es por el deseo de Él de manifestar y hacer crecer su iglesia. Y en ese deseo Él también pone el deseo en nosotros de querer conocerlo. Por eso oramos, por eso inquirimos en la palabra, pero no es por lo que tú haces y por lo que yo hago, sino por lo que Él decidió hacer en su iglesia. Cuando hay un empleo apropiado de los dones y las gracias con que cada miembro han sido dotados, nada de lo que ayuda a crecer y perfeccionar a estos miembros es ajeno a Cristo. El desarrollo de la gracia y del don que Dios a usted le ha dado proviene de Cristo. Por lo tanto, lo que perfecciona a nuestro hermano, ¿de quién proviene? De Cristo. Pero para que esto funcione, tiene que haber un desarrollo de esa gracia. Tiene que haber una conciencia de lo que Dios nos entregó. Ahora, ¿cuántos somos conscientes de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para poder dispensar a nuestros hermanos? ¿Es consciente usted del lugar que Dios le asignó dentro del cuerpo de Cristo para que en ese funcionar su hermano pueda recibir los beneficios de la gracia de Dios a través de usted? ¿O todavía usted se ve con sus manos vacías? Otra pregunta. ¿Usted cree que cuando Cristo lo hizo nacer de él, lo dejó sin nada a usted? ¿Que Él no compartió sus riquezas con usted? ¿Que Él no proveyó de lo que Él tenía para entregárselo a usted para que a través de usted dispense a los hermanos? Por eso es que muchas de nuestras oraciones piden algo al Señor que Él ya nos concedió. Y mientras no veamos la capacidad que Dios nos ha dado por el solo hecho de habernos trasladado y habernos depositado en su cuerpo, ser parte de su iglesia, si no vemos la riqueza que Cristo nos dejó, no vamos a poder manifestar esta riqueza a nuestros hermanos. Entonces vamos a buscar que alguien ore por el hermano. Vamos a buscar que otro lo haga. Vamos a buscar que otro vaya. Vamos a buscar que otro venga y haga lo que tenga que hacer. Porque nunca nos vamos a ver capacitados con aquello que Dios ya nos entregó en Cristo. Yo doy gracias al Señor. Felipe recién vino y oró por mí. Le dije gracias porque eres obediente al Señor. Y Él no está mirando sus meses en el Evangelio, sino que está mirando el deseo del Señor. Y encontró en Él un corazón independiente a cuán profunda sea una oración o no. Él fue obediente y yo le agradecí al Señor por eso. Cada miembro, cada órgano, cada parte del cuerpo es importante y tiene que estar en el lugar debidamente unido y entretejido con los demás y cada uno contribuyendo al otro la gracia que proviene de Cristo. Por eso solo un discípulo, quien está inserto en el cuerpo, tiene la capacidad de poder nutrir a otro. Aquellos que no han sido incorporados al cuerpo de Cristo no tienen la capacidad de poder orar por otro, de poder entregar una palabra a otro, porque número uno, no han visto ni conocen al Salvador. Por eso es que nuestras oraciones fervientes para que el Señor salve en aquellos que ya han sido expuestos a la palabra del Señor. Y hemos visto resultados, pero no lo es todo. Discípulo y discipulado solo se da en Cristo. Si usted está discipulando gente que no se congrega,
Si usted está discipulando gente que no pertenece al cuerpo de Cristo, usted nunca ha discipulado a nadie. Discípulo y discipulado solo se da en Cristo. Hay quienes piensan que están en Cristo, tienen apariencia de serlo, pero no son. Ellos nunca podrán aportar lo que por Cristo solamente se puede transmitir. Mateo 7, 21, 23, lo que les comenté delante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes pueden hacer la voluntad de Dios? Un hijo. Ninguno que tiene una naturaleza corrompida puede hacer la voluntad de Dios porque esa naturaleza es contraria al Dios. Entonces, primero en el hombre se tiene que resolver un tema de naturaleza. Pregunto, ¿usted lo puede resolver? No. Ahora, ¿cuál es la labor suya y la labor mía? Anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y el Señor añadirá a aquellos que en la eternidad fueron predestinados para que sean conforme a la imagen de Cristo. Pero como nosotros desconocemos quiénes son, el evangelio, el anuncio del evangelio es para todos. Y los que el Señor ya predestinó serán notificados por medio de este evangelio de salvación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Si Cristo no te nutre, no eres parte del cuerpo. Así de fuerte es la palabra. Colosenses 2:19 en su parte B dice, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Has visto personas toda una vida habitando congregaciones y nunca ver un fruto en ellos? ¿Pudieses estar tú en esta condición hoy? ¿Pudiese estar yo en esta condición hoy? Por eso es que lo primero que debe haber en nosotros es una seguridad de que somos hijos del Señor. De que hemos visto la obra redentora de Cristo en nuestra vida, no hemos visto como pecadores frente a Dios. Y cuando Él nos hace conscientes de su santidad, de su amor, de su gracia, y vemos nuestra vida, nos caemos derretidos delante de Él porque Él ha tenido amor y misericordia y su gracia se ha derramado sobre nosotros. Por eso es que hay alegría cuando vemos que alguien se arrepiente y reconoce al Señor como su Salvador. Porque es lo genuino que hace Él. No es un invento del hombre, no es una oración repetida. Una oración repetida no confirma que eres hijo. La obra de Cristo en tu vida sí lo hace. Y habrá convicción y habrá fruto. Por eso es que la palabra del Señor separa. Hay una separación entre lo santo y lo que es profano, lo que es inmundo. Por eso es que Él nos aparta para Él, santifica nuestra vida para Él. Hay una diferencia. Hay un cambio. Hay un deseo en nuestro interior de querer hacer su voluntad, pero batallamos para llevarla a cabo. Porque la carne no es contraria. Por eso es que el discípulo tiene que hacer morir las obras de la carne. Debe abrazar la cruz de Cristo.
debe continuar el camino y el sendero que Él nos trazó. Y eso nos va a demandar toda nuestra vida. Podemos ver entonces la importancia, primeramente, de ser hijo de Dios y parte de su familia, porque solo de esa manera nos encontramos en su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 2, 18 y 19, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres parte de su familia? No hay diferencia entre ser familia de Dios y ser discípulo. Cristo mismo garantiza nuestro crecimiento al estar unido a Él. Efesios 4:16 dice, por su acción todo el cuerpo crece. ¿Cuál es tu medida hoy en Cristo? ¿Te ves creciendo y madurando en el Señor? ¿Has visto que su palabra está formando a Cristo en tu corazón? ¿Tu alma está abrazando la vida de Cristo? ¿O simplemente venimos porque en parte el oír su palabra aquieta un poco nuestra alma y nos sentimos mejor? El Evangelio no es la dipirona, no es la aspirina que calma tu ansiedad. El Evangelio es la palabra que transforma las vidas. El Evangelio no viene a prometerte una vida sin sacrificio, una vida sin renuncia. El Evangelio viene a nuestra vida para demandar absolutamente todo de nosotros. Pero si estamos viviendo aún una vida light, es que no hemos comprendido aún la demanda de ser un discípulo. Por el hecho de estar en el cuerpo tenemos una responsabilidad de entregar y dispensar gracia a nuestros hermanos para que puedan crecer y sean perfeccionados en amor. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones a nuestra vida. Hay una función específica para cada uno de los que son insertados en el cuerpo. Nadie está exento de esta responsabilidad de funcionar en aquello que se nos depositó. Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Estos son parte de los regalos que Dios dejó al cuerpo de Cristo. El apóstol también enumera una gran cantidad de dones que fueron dados por el Señor a la iglesia, para que sean puestos al servicio de los demás. ¿A fin de qué? De ser perfeccionados, de formar a Cristo en nuestro corazón, de alcanzar una plenitud, de llegar a la meta, de llegar a una medida. ¿Cuánto de tu vida está colaborando para que otros puedan progresar en esta medida de Cristo? A veces veo que tenemos una vida todavía demasiado liviana. Veo muchas veces simplemente la exigencia de venir y sentarse y de demandar de quien nos predica una medida para nuestra vida.
pero no acabamos de entender la responsabilidad que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Que por el hecho de que usted esté sentado ahí no es menos responsable que yo. Solo que hoy me tocó estar acá. Quizá usted con su hermano no se junta ni se reúnen en torno a un púlpito, pero es tan responsable usted de dispensar la palabra de Dios a su vida. Cada vez que usted se reúne con Él. Es que no nos reunimos para el discipulado, eres parte del cuerpo de Cristo y tu responsabilidad es dispensar gracia sobre Él. Sabemos que hay asignaciones que vamos teniendo en esta casa local, que hay una responsabilidad, que hay una administración que delegamos. Hay un cuidado primario sobre un hermano, de un hermano mayor a un hermano menor. Pero cada uno de nosotros somos responsables solo porque Él nos ha hecho parte de su cuerpo y parte de su iglesia. ¿Acaso la mano no colabora con el cuerpo cuando algo le duele? ¿Acaso los ojos no previenen al cuerpo para no caer en una zanja? ¿Acaso la mente no envía señales para que el cuerpo pueda controlar ciertos impulsos y ciertos movimientos para que pueda funcionar coordinadamente? ¿Piensa usted todavía que su vida es independientemente de su hermano y que lo que a usted le ocurra no le va a afectar? Si todavía pensamos así, es que no estamos viéndonos insertos en el cuerpo. Le invito a hacer una prueba. Llegue a su casa, tome un martillo y péguese en el dedo y vea cómo solamente le duele al dedo. ¿Le va a doler al cuerpo? ¿Usted cree que el cerebro no va a interpretar la señal de dolor y no va a hacer decir a la boca cáspitas? Amados, no podemos pretender seguir haciendo vida de iglesia local con nuestras vidas aisladas de nuestro hermano. Hay una responsabilidad. Eres responsable de tu hermano. Eres responsable de tus pastores. Eres responsable de los hermanos de protocolo que están todos los días domingo ordenando, esperándonos en la mañana. Somos responsables los unos de los otros. Romanos 12, 4 al 6 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene solo un cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. ¿Has identificado en el Señor cuál es la gracia y el don que Dios te dio para funcionar en Él? Primera de Corintios 12, 26 y 27 dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Lea usted después completo, si quiere, 1 Corintios 12 o desde el 12 al 31. Estamos unidos, estamos entrelazados. Hay una responsabilidad.
No importa si llevas un día en el cuerpo de Cristo o si llevas 30 años en el cuerpo de Cristo. Es la misma responsabilidad para todos. Solo que el que tiene un día está despertando a esta responsabilidad. Por eso es que procuramos primero, por eso es que hemos dicho que el discípulo primero aprende de Cristo, porque la gracia se dispensa desde Él. Primero sabemos dónde Él nos ubicó. Sabemos qué depositó en nuestras manos para poder dispensar en amor a nuestros hermanos, poder servir en amor. Y eso hace que nuestro hermano sea perfeccionado en amor. Eso hace que la medida de Cristo en su interior pueda seguir aumentando. De todas maneras es Cristo quien nutre todos nuestros vínculos. Él es la cabeza de este cuerpo. Ahora, ¿qué significa discipular? Toda esta introducción, decir que estamos insertos en un cuerpo, que nos pertenecemos los unos a los otros, que nos debemos cuidar los unos a los otros, que tenemos una responsabilidad con nuestro hermano. Por eso procuramos aprender a Cristo, conocer a Cristo, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestro hermano. Recuerde que un verdadero discípulo señala al Salvador. Procura que otros vean a Cristo. Si entendemos esto, vamos a ver la importancia que tiene saber que la palabra que hoy nos estamos alimentando, la impartición de Cristo a nuestras vidas, es el alimento que damos a otros. Es la comida fresca que recibimos de Cristo que se dispensa a otros, en gracia y en amor. Usted no puede recomendar una comida nutritiva, decir que es buena, que es nutritiva y usted no comerla. Usted no puede vivir recomendando, ¿cierto? Decir, no, yo te invito, anda a tal parte, es súper bueno y tú vas, no, no voy. No somos vendedores de humo. Hablamos de Cristo porque Él salió a nuestro encuentro y nos permitió conocerle. Y este conocerle a Él ha sido una aventura maravillosa, una demanda horrorosa, muchas veces, que nos ha costado lágrimas, pero aún así es nada de lo que Él nos ha demandado. Cuando vemos la vida de los primeros apóstoles, cuando vemos la vida de la iglesia primitiva y todo cuanto ellos sufrieron por causa de Cristo, amados, no hemos experimentado nada. Hemos dicho, disfrutamos de hoy día de una libertad de culto, podemos venir a la hora que queramos y aún así levantamos argumentos para no estar. Por eso es que manifestamos a Cristo desde lo que Él nos ha permitido conocerle por medio de su palabra, cuando Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento, de la misma manera señalamos a Cristo en nuestro hermano. No hablamos de lo que no conocemos, hablamos lo que hemos visto. Pero es que, ¿qué le puedo decir a mi hermano de lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco haber sido trasladados del muladar de la muerte al reino de la luz? ¿No puedes hablar de esta obra de resurrección que Cristo hizo en tu vida? ¿No puedes hablar de la manera en que Dios se reveló a tu vida y demostró el amor hacia ti, a pesar de tu condición, a pesar de mi condición? Lo que pasa es que todos y cada uno de nosotros queremos experimentar algo que sea extraordinario para poder comentarlo. Pero no va a ocurrir porque no somos fieles en lo poco.
Queremos pedir un montón de cosas que nunca van a ocurrir, porque ni siquiera nos deleitamos con cosas tan sencillas como estar reunidos y congregados en su nombre. Sino que hoy a eso tenemos que agregarle que se abran los cielos y que caiga oro y un montón de cosas que están predicando por ahí. Amado, el Evangelio es un disfrute tan hermoso, pero tan sencillo y delicado a la vez. Que cuando realmente comenzamos a ver aspectos de Cristo en nuestra vida, todo nos sorprende de Él. Incluso hay aspectos que no conocemos y que usted quizá lo ha visto y que yo necesito que usted me exponga esa palabra. Hay gracia de Dios en quienes nos ministran en el Señor. Hay aspectos que nos muestran de Cristo que no hemos podido verlo. Tenemos los evangelios, 4 cámaras distintas apuntando al mismo autor. Cada uno de ellos logró expresar desde el punto de vista según la cámara que él tenía. Podemos encontrar riqueza en los evangelios. Es el mismo cuadro, es la misma vida, es Cristo manifestándose en la tierra en el envase de Jesús. ¿Todavía crees que tu vida no va a edificar a otro? ¿Todavía piensas que hay aspectos de tu vida que no van a colaborar con el hermano y que no es necesario hablar? Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar la verdad de la esperanza y la herencia que tenemos en Cristo. Usted puede pasar toda una vida leyendo y nunca comprender lo que está leyendo, nunca ver al Cristo en la Escritura. Por eso es que la oración apostólica era que el Señor revelara, alumbrara lo que estábamos leyendo para que Cristo se nos revelara. Que Cristo emergiera de la Escritura y pudiéramos contemplarlo a Él en su plenitud. Porque las Escrituras hablan de Él. De otro modo, simplemente son versículos bíblicos en nuestra vida. Sin entendimiento, sin capacidad de revelación de Cristo. Cuando hay una necesidad en nuestra vida de recibir un consejo producto de una circunstancia que estamos viviendo, de recibir una palabra puntual porque necesitamos ayuda, porque no estamos viendo la solución a algo que estamos viviendo, necesitamos ayuda, necesitamos dirección, debemos procurar que sea la palabra quien guíe nuestros pasos. Si no la conocemos, ¿qué hacemos? ¿Inventamos? ¿O recurrimos a estos hermanos que el Señor nos ha dado en Cristo para que nos puedan orientar por medio de la palabra? ¿Sabe cómo se llama eso? Discipulado.
¿Sabe cómo se llama la ayuda mutua entre los miembros del cuerpo? Discipulado. ¿Sabe cómo se llama el no verse aislado y saber que dentro del cuerpo hay tanta gracia de Dios dispensada que a cualquiera que usted le pregunte pudiese colaborar con su vida? Eso se llama discipulado. Ahora, lo que simplemente mencionamos como discipulado no es simplemente una palabra, sino que hay vínculos entre cada miembro. Es muy probable que si a usted le pique su espalda, usted no se rasque con el dedo gordo del pie. Pero quizás la mano puede llegar. Usted dirá, pero el dedo gordo del pie nunca tendrá una interacción con la espalda, pero es parte del mismo cuerpo. Y cuando la espalda necesita que los pies también se movilicen, el dedo gordo también cumple su función. Entonces, porque el dedo gordo no se topa con la espalda, ¿son indiferentes entre ellos? No. Se colaboran, se nutren. Hay una dependencia entre los miembros del cuerpo. Esa dependencia solo la puede suplir Cristo. La necesidad que yo tengo de ustedes y ustedes de mí, solo haya una razón, que es en Cristo. Y de que sea dispensada por la palabra, seamos saciados para poder arribar a una verdad mayor. Pero, ¿qué significa realmente discipular? Todavía no respondemos la pregunta. Y antes de responder, usted tiene que saber que ser discipulados no comienza cuando alguien nos dice, te vamos a discipular. O que vas a tener un discipulador. Sino cuando se te revela que estás inserto en un cuerpo y que tenemos la necesidad de crecer. Si se te revela la necesidad de crecer, sabes que vas a necesitar colaboración. O usted simplemente tira una semilla y espera que simplemente brote. Necesita un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Cuando usted y yo necesitamos crecer, si bien todos dependemos del Señor, el Señor dejó y nos insertó en un cuerpo que todos dependemos de nosotros, pero que la misma sustancia nos nutre, que es Cristo. Por lo tanto, si se nos revela esta necesidad de crecer, de desarrollarnos, es porque hay otros miembros del cuerpo que están esperando también a recibir de la misma gracia que nos ha sido dada. Pero para ello también debemos aceptar enseñanza, exhortación, corrección, soporte, sostén, ánimo. Y esto muchas veces va a venir de alguien que es una autoridad en el Señor. Y a esto le llamamos hermanos mayores. Es un entrenamiento diario. Es el paso inicial para ser enseñados y guiados en nuestro transitar en la vida y demostrar que estamos sujetos a una autoridad delegada. ¿Cuál es la primera acción que evidencia que nos sujetamos los unos a los otros? ¿Sabe lo que es? Es la obediencia. ¿Por qué es tan importante tener un corazón humilde como el de nuestro Cristo? Porque a nadie le gusta ser corregido. Duele. A nadie le gusta que le digan que lo hiciste mal. El alma se levanta, presenta argumentos, resiste la corrección.
¿Vio lo que le pasó a Caín? Cuando Dios mismo lo advierte, cuando Dios mismo sale a su encuentro y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? El pecado está a la puerta. Él decidió hacer caso omiso. ¿Qué estás haciendo tú y qué hago yo frente a una corrección o frente a una dirección de algún hermano? Si caminamos bajo un mismo entendimiento, si procuramos tener una vida discipular y ser discipulados, si nos alimentamos por la palabra y estamos siendo moldeados por el Espíritu del Señor, las personas que sean añadidas en nuestro entorno crecerán con este mismo espíritu corporativo. Y ellos sabrán que solo Cristo es necesario para sus vidas. No habrá necesidad de aplicar algún método para interferir con ideas geniales ante Dios. No vamos a tener la necesidad de entretener a nuestros jóvenes, porque ellos sabrán que solo Cristo es lo necesario para sus vidas. Y será el mismo Espíritu quien produzca en ellos un deseo y un anhelo por estar. Y en los que no han nacido de nuevo, la obra del Espíritu del Señor comenzará a generar y a producir una vida, ¿Cómo parte esto? En aquellos que han sido expuestos a la palabra del Señor. Es el mismo Espíritu trabajando en ellos, haciéndoles ver poco a poco la condición en que ellos están de muerte. Pero Dios no solo les muestra su condición, porque eso no basta, sino que le muestra la excelencia de nuestro Cristo. El amor y la gracia de nuestro Cristo. Y uno cuando ve y es contrastado con esta realidad de ver a un Dios tan santo que se fijó en alguien tan vil, tan pecador y lleno de muerte, que caímos rendidos ante Él. Por eso es que entendemos cuando el salmista dice: tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. La gracia de Dios que se derramó. Vemos su obra redentora. Vemos nuestra condición de pecado y Él nos hace nacer de Él. No fuiste tú ni fui yo que salió a su encuentro. Él me vino a buscar porque ya me había predestinado para salvación. ¿Quise yo ser un discípulo? No. Pero Él me dio la posibilidad de serlo por su obra. Ahora, ¿cómo respondo yo desde esta nueva vida? Queriendo conocerle más, amándole más y llevando a otros a que le puedan conocer. Leonor, hay una obra que el Señor ha comenzado en tu vida. Y Él la va a terminar hasta que puedas ver al Cristo que te ha predestinado a ser conforme a Él. No perdamos la esperanza. La vida de Cristo en nosotros y mediante su Espíritu provocará en los demás un anhelo por amar a Dios y querer conocerle cada día más.
ser expuesto a un discípulo que ama al Señor llevará al otro discípulo también a amarlo y a amar su palabra. Entonces, discipular es que las virtudes y perfecciones de Cristo vayan creciendo en nosotros para manifestarlo y proclamarlo. Efesios 4:13 dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es lo que provoca un discipulado. Eso es discipular, es conformar a Cristo en el corazón del otro. No busque más definiciones. No es que el discípulo lo conozca a usted y todo lo bueno que ustedes, no, es que vean las perfecciones de Cristo. Es formar a Cristo por medio de un vínculo en el Señor para guiar, corregir, animar, exhortar, consolar, con el fin de formar a Cristo en el corazón de nuestros hermanos. Primera de Tesalonicenses 2, del 11 al 12 dice, así como también sabéis de modo que, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, quien os llamó a su reino y gloria. La corrección es parte del discípulo. Y yo le digo a mi alma que se acostumbre a ser corregida. Le digo a mi corazón que se acostumbre a ser exhortado. Y que no levante argumentos para poder recibir la corrección. ¿Por qué a veces hay resistencia a ser discipulado? Porque al alma le cuesta disciplinarse. Pero esto ya había sido resuelto antes, si estuviésemos crucificados juntamente con Cristo. En esa crucifixión hemos muerto al yo, y en este sentido el alma no debiese emitir juicio. Pero nos cuesta. De vez en cuando bajamos nuestros brazos de la cruz para descansar un ratito, y esos son los momentos más peligrosos que el ser humano puede tener. Permitirle al alma decidir asuntos que tienen que ver con el espíritu. Debemos arrancarnos de nuestra alma. No permitir que levante argumentos, no permitir que levante la voz y que dé ideas geniales, sino que debemos abrazar la voz y la vida del Espíritu, y nuestra alma se tiene que sujetar a lo que el Padre está demandando en nuestras vidas. Entonces le cuesta disciplinarse al alma cuando no entendemos que el camino a ser discipulado es ser guiados y enseñados. Para tener un mayor entendimiento sobre los asuntos eternos que provienen de una vida en crecimiento y madurez. Cuando comenzamos a pensar que nuestra vida es privada, hemos quitado nuestros ojos del cuerpo que es de Cristo. Y comenzamos a hacer cosas en lo oculto, pensando que no vamos a dañar a nadie, nadie se va a doler mientras no sepan. Por eso es que el Señor nos saca de lo privado y nos deposita en lo corporativo, en donde las decisiones ya no solo afectan al núcleo familiar,
un hogar, sino que hay una familia en el Espíritu también que vela por nosotros. Entonces, pretender o pensar que tenemos vida privada y eso nos lleva a tener temor a que nuestra vida sea invadida por otros. Se pierde la oportunidad de vivir bajo los beneficios que provienen de una vida que ha comprendido que el vincularse en Cristo lo es todo. Que estar en obediencia, que el abrir el corazón a un hermano mayor en la fe, que va a dejar una medida mayor de Cristo y que me va a señalar a Cristo por mi bienestar. Es el beneficio de ser discipulado. Discipulado no es una varita mágica que soluciona tu vida, sino que por la palabra forma a Cristo en tu corazón. Y es la palabra exponiendo tu vida. Es la palabra exponiendo mi vida. Póngase en pie. Debemos procurar no dar lugar a pensamientos que provienen de una vida aislada, que no permiten nutrirse y vincularse con aquellos que deseen impartir de la gracia que Dios le ha dado. Ser discipulado es además entender que cada día el Señor, por medio de su palabra y su Espíritu, nos lleva a conocerle más a Él, por lo que también hay una mayor demanda sobre nuestras vidas. Y eso necesariamente nos lleva a ser evaluados. Nos lleva a ser enseñados, corregidos, guiados por aquellos que están al servicio del cuerpo de Cristo, a fin de colaborarnos en la formación de Cristo y ser perfeccionados en el Señor. Ser evaluados es algo que tampoco nos gusta. Toda una vida siendo evaluados. Como padres demandamos de nuestros hijos notas perfectas. Si te saca un rojo, va a haber castigo. Y todo esto lo traemos desde un sistema que nos hace poner algo en contra de las evaluaciones. Pero tenemos que abrazar esto. ¿Sabe por qué? Porque la evaluación de Dios para usted es la medida de Cristo. Y aquí no hay que usted va a pasar con un 4, un 39.5, lo aproximamos, no. O es la medida de Cristo o es la medida del diablo. No hay medidas a media. Ya vimos ya. No los conozco. Hicieron cosas en mi nombre, pero yo a ustedes no los conozco. Por eso es que yo quiero procurar tenerlos a ustedes en mi vida. Por eso es que quiero que seamos responsables por habitar el cuerpo de Cristo, de la responsabilidad que tenemos de velar los unos por los otros. Acá hoy día está Yamil con su familia, que pertenecen a otra iglesia local, que es parte del mismo cuerpo. Sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Usted dirá, pero es que no lo vemos, no compartimos. Eso no le quita a usted la responsabilidad de crecer en el Señor.
y de dispensar gracia en su vida cuando usted esté con Él. Porque somos muchos, pero la responsabilidad sigue siendo la misma. Debemos velar los unos por los otros. Dispensamos gracia del Señor a través de este vínculo que Él nos permite tener en el Espíritu para crecer y ser perfeccionados. Toda una introducción para decir que el discipulado tiene que ver con perfeccionar a Cristo en el corazón de nuestro hermano. Por eso es que la responsabilidad es monumental. Porque esa vida solo se perfecciona por la palabra del Señor. Hay oración, hay palabra, hay tiempos deliberados de estudio. Que el Señor nos haga consciente cada día del privilegio que tenemos de ser parte de su iglesia y parte de su cuerpo, pero también de la responsabilidad que tenemos de estar en Él.